Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:08 de la mañana del lunes 13 de mayo. Comenzamos nuestro programa como cada día con Patricia del Río. Patricia, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Fernando? Y bienvenido a Gonzalo Segarra, que se une a nosotros esta semana. Nos acompañará durante los próximos 5 días. Bienvenido, Gonzalo, que es un abogado, periodista especializado en temas económicos. Dirigió la revista Semana Económica durante varios años y actualmente es miembro de una consultora Acerta, de manera que pondrá a la disposición de las preguntas y de las entrevistas toda esta experiencia, así como su calidad de miembro de la Junta Directiva precisamente de la Asociación Civil Transparencia. Y hemos invitado al vicepresidente de la Asociación Civil Transparencia, puesto que hay un debate en curso sobre la reforma política. Queremos comenzar preguntándole a Rolando Ames, politólogo, profesor de la Universidad Católica. ¿Cómo ve usted el estado de ese debate entre los actores públicos y qué viabilidad ve a que haya un acuerdo político entre los partidos para sacar adelante esta reforma? Bueno, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por venir. Buenos días. Evidentemente, si yo estoy invitado aquí y ustedes están discutiendo este tema, es porque estamos ante un momento complejo e incierto. O sea, decir que se va a aprobar los proyectos presentados además por el Ejecutivo sería desconocer una correlación de fuerzas existente en el Congreso, sería desconocer lo que ocurrió últimamente. Pero a la vez yo diría que sí, que este momento es muy importante porque finalmente hay una relación entre lo que estamos discutiendo con corrupción y la reforma política. La reforma judicial y la reforma política son de algún modo como las consecuencias para, mirando al futuro, corregir aquello que nos llevó a esto. Y yo vengo aquí, efectivamente, en representación de la Asociación Civil Transparencia, que es plural y donde hay puntos de vista distintos. Y cuando coloque un punto de mi análisis más profesional lo diré, y lo voy a colocar ahorita, ¿no? Porque es decir que sí creo que el fujimorismo enfrenta ahora, ¿no es cierto?, una disyuntiva bien importante, porque ellos en varios momentos, incluso Keiko Fujimori, justo antes de ser detenida, dijo que ellos querían entrar a una dinámica de diálogo distinto a la confrontación de la primera etapa. Sin embargo, en el último tiempo, más bien uno los siente confrontativos. Yo creo que la suerte de la reforma política depende de muchas cosas, no solo de ellos, ¿no? Pero creo que depende que también como principal fuerza del Congreso se den cuenta que creo que se hacen daño al Congreso y creo que por eso es que la Asociación Civil Transparencia quiere reivindicar la importancia de que sean otras voces desde la sociedad civil, voces como las de ustedes, de los medios, los que intervengan, porque este es un tema para el país. Imaginemos lo que sería una elección el 2021 con las mismas reglas del 2016, donde tenemos, por ejemplo, estos vientres de alquiler, como se los ha llamado, ¿no es cierto?, que son una suerte de franquicias políticas que las tiene ya, pues, no un político, sino ya un empresario, ¿no es cierto?, que naturalmente y sin querer agredir ofrece, es decir, negocia el vehículo para ser candidato. Esto es una barbaridad. Entonces, yo espero, deseo, pero creo que tiene que haber una reflexión de todos y tiene que haber un momento de conciencia. Ya lo hemos vivido el año pasado. Es casi como un segundo capítulo de lo anterior. También el año pasado pareció que todo se bloqueaba. Y de repente fue importante la intervención, sin duda, del presidente Vizcarra, que sintonizó con el ahora, sentir social, pero también el Congreso rectificó. Perdón, Patricia. En ese caso eran 4 proyectos que se llevaban a referéndum, la agenda era mucho más acotada y era más, a pesar de todo el laberinto que se armó, era más fácil sacarlo adelante porque además el Congreso iba contra la opinión pública si no lo hacía. Sí. En este caso tenemos una agenda más grande, más compleja y ya los congresistas dijeron, ya bueno, lo vamos a discutir, pero además, ¿quién ha dicho que vamos a aprobar lo que el gobierno ha mandado? Y también tenemos el riesgo,
existe el riesgo, que es absolutamente posible, de que finalmente sí se discuta, pero no se apruebe lo que ha propuesto la Comisión Tuesta, y que se aprueben otras cosas, no están de acuerdo con el levantamiento de la inmunidad, y es una facultad del Congreso decidir qué aprueba o qué no aprueba en materia de reforma política. ¿Cómo hacemos? Porque acá, más allá de que se apuren, hay que generar un consenso. Efectivamente, y por eso la declaración de transparencia del día sábado lo que dice es que urge un acuerdo político para la reforma. No dice que hay que aprobar, o sea, no respalda como tal, es decir, no es que dice para que haya una buena solución se necesita aprobar la propuesta de la Comisión de Alto Nivel. Dice que la Comisión de Alto Nivel ha dado un aporte fundamental, porque nunca habíamos tenido un equipo de expertos trabajando como lo han hecho y presentando 12 proyectos de ley. Pero esto es un insumo. Y precisamente porque fui senador... ¿La Comisión PIS no fue también un esfuerzo similar? Sí, hemos tenido. Lo triste es que nunca han llegado a puerto. ¿La Comisión PIS, dices tú? Sí. Sí, pero la Comisión PIS era una comisión del Congreso. Lo cual la legitimaba más todavía y sin embargo no se aprobó nada, ¿no? Ok, pero por eso te digo que esto es incierto, ¿no? Pero sí te digo también de que hace un año el Congreso revisó, presionado por la convocatoria de referéndum, sí, pero cambió, hubo consenso, se reunieron en Palacio. ¿Por qué, si son los mismos actores, no lo van a volver a hacer ahora? Ese es nuestro. Rolando, y apelando un poco a tu especialidad académica de sociólogo político, ¿cuáles dirías tú que son el peor y el mejor escenario de acá que pase este proceso de, ojalá, acuerdos, etcétera, a los que podríamos llegar en términos de reforma política? Tú has dicho que sería lamentable tener en el 2021 las mismas reglas de juego, exactamente las mismas de las últimas veces, pero ¿crees que ese es el peor escenario o crees que de todas maneras marginalmente en algo se va a mejorar? No, yo creo, y vamos a trabajar en eso, que se va a mejorar y que se debe mejorar. Insisto, mira, y ahí desde mi lado académico, creo que es muy importante que los analistas políticos no solo veamos lo estrictamente político, los actores y las instituciones. Hay que mirar sociedad. La sociedad peruana se mueve de modos a veces inesperados, ¿no es cierto? ¿Y quién iba a pensar que la convocatoria a referéndum iba a tener ese resultado? Yo te puedo decir, error mío total, ¿no? Yo le dije una semana antes a un asesor del gobierno, le dije, la campaña que ustedes han hecho es pésima. Nadie sabe exactamente cómo es que hay que votar. Y sin embargo parece que bastó ese, como era, sí, sí, no, y se hizo una consigna nacional. ¿Por qué? Porque la gente estaba alerta. Yo creo que sí hoy día, con la nueva conciencia que hay de la magnitud de esta corrupción, y con la mala imagen que objetivamente ante la opinión pública tiene el Congreso, puede ser injusta, pero es la que tiene. Si eso no cambia, si ellos piensan, creo que se encierran en el Congreso, ¿no? Y dicen, claro, somos mayoría porque no podemos. Creo que no se dan cuenta de que esto puede generar reacciones que los obligan al final a revisar. Rolando Ames, muchas gracias por sus explicaciones como académico, sociólogo político y como vicepresidente de la Asociación Civil Transparencia. Vamos a hacer una pausa y entrevistaremos al defensor del pueblo que ha venido para hablar sobre la reforma de la justicia, pero al que preguntaremos, Patricia, sobre la noticia que tú has dado hace poco más de media hora. La justicia española dio luz verde a la extradición del ex juez supremo César Nostroza, pero con algunas precisiones. Es que eso es una buena noticia, que parece buena noticia porque no es tan buena, porque la restricción es que no se le puede juzgar por asociación ilícita para delinquir, es decir, no se le puede juzgar por formar parte de una banda de la que supuestamente él era el cabecilla, la cabeza. Entonces, ¿qué pasa con todos los que tenemos que juzgar acá? Nos ha llamado la atención, Fernando, y por eso también nos interesaría un pronunciamiento del procurador o de algún miembro del Ministerio de Justicia, que hemos hablado con el abogado representante del Estado peruano en España y dice que la justicia española no encontró ni siquiera un mínimo indicio para considerar que el señor Nostroza hubiera sido miembro de una banda criminal. El cuadernillo estaba mal hecho,
¿Dónde falló? ¿Qué pasó? Sería interesante escuchar una respuesta. Se lo preguntaremos por lo pronto acá al defensor del pueblo, señor Ames. Sí. La reforma de la justicia y la reforma política me parece que son precisamente las dos consecuencias con las cuales se cerraría en positivo un proceso que ha causado admiración en el mundo, como el proceso de justicia nuestro. O sea, que me alegra mucho que tengan ustedes ahora este tema. Muchas gracias por su presencia y por estas palabras, señor Rolando Ames. Que tenga buenos días, usted y la Asociación Civil Transparencia. Un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. Para la mejor enfermera, maestra. No existe el regalo ideal, pero cuidar su salud es la mejor forma de seguir disfrutándola. Y en el mes de mamá, en la Clínica Cayetano Heredia, tenemos descuentos en todos nuestros servicios ginecológicos, ecografías y mamografías. Clínica Cayetano Heredia. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Si vas a solicitar un préstamo, lo importante es que lo hagas en instituciones del sistema financiero formal. Estas instituciones te dan la garantía que tú necesitas. Tengamos mucho cuidado con los prestamistas informales, con esas personas que te están ofreciendo el dinero inmediato, pero con altas tasas de interés y con otros riesgos asociados que al final nos pueden traer muchos problemas. Para conseguir una mejor tasa de interés es muy importante que identifiques los productos que tienes. Por ejemplo, la tarjeta de crédito, tu cuenta de ahorros o tu cuenta sueldo. Si tienes los tres productos en una sola institución, vas a poder conseguir unas tasas más bajas y un interés que más te convenga. Si no los tienes, pues estás a tiempo para poder unificarlos y poder conseguir ese préstamo que tanto quieres. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Español, por 3 cargos: tráfico de influencias, patrocinio indebido y negociación incompatible. Pero la justicia rechaza que el señor Inostroza pueda ser juzgado en su país por pertenencia o liderazgo incluso de organización criminal. ¿Qué cosa implica eso para los procesos que tendrán lugar en Lima, puesto que el señor César Inostroza vendrá acá a dar cuentas a la justicia de su país? Fernando, buenos días. Patricia, Gonzalo. Buenos días, Gracias por la invitación. Sí, recordará, Fernando, que hace 6 meses cuando estuvimos aquí, hablamos también del tema y yo señalé que la razón por la cual Inostroza viaja a España no era gratuita, porque los estándares en Europa y particularmente en España no son los mismos estándares que utilizamos en la judicatura, en el régimen judicial aquí en el Perú. Esto de alguna manera era previsible. De hecho, también nos sorprendió que lo soltaran. Recuerda usted que no se aplicara ahí una prisión preventiva.
¿Qué significa lo que ha sucedido? Bueno, que va a ser juzgado por 3 delitos, los 3 delitos que han sido reconocidos en este proceso de extradición, pero lo que no implica que en el futuro no pudiese, a la luz de nuevos hechos, a la luz de nuevas investigaciones, ampliarse a un nuevo delito, en este caso organización criminal o algún otro, que los fiscales pudieran probar en este proceso de ampliación, como digo. En este caso tendrían que solicitar a la justicia española que autorice un nuevo cargo. Sería un nuevo proceso en la práctica, ¿no? Ahora, el problema es que el señor Inostroza se le consideraba cabecilla de una banda de organización criminal enquistada en el Poder Judicial y decía el doctor Carlos Carón más temprano, si no hay cabecilla, los que quedan para ser juzgados de la banda... Ya no, o sea, se debilita, no el caso de él, que sabemos va a ser juzgado por otras razones, pero ¿qué pasa con los demás que estaban inmersos en el mismo delito, no? A mí la verdad que me parece fundamental que organizaciones, medios como RPP, recurrentemente se preocupe de estos temas, los temas políticos, los temas judiciales. Y la pregunta que hace Patricia me parece fundamental. ¿Por qué? No hay que distraernos ni equivocarnos. A mí me parece muy bien el trabajo que están haciendo los fiscales, hay que respaldarlo, pero no hay que engañarnos. La lucha contra la corrupción no se agota en la investigación, el juzgamiento y la sanción de 4 presidentes y algunos ministros. Desafortunadamente la corrupción es más profunda y está mucho más extendida. No podemos hacer una reforma de la justicia basados en premisas falsas y en reglas falsas. ¿Cuál es una premisa falsa? Creer que sobre las mismas instituciones vamos a poder hacer la reforma de la justicia. Lo que acaba de señalar Patricia. Es evidente, porque lo dijo, se dijo en la época del Seriajús. Gonzalo, tú te acuerdas porque tú estabas muy también cerca en esa época, se dijo en esa época... Más de 10 años, ¿eh? Sí, por supuesto, se dijo en esa época que el 25% del Poder Judicial estaba de alguna manera penetrado, el sistema de justicia estaba penetrado por la corrupción organizada. Uh-huh. ¿Recuerdan lo que dijo Víctor Prado Saldarriaga? Aquí mismo también, que el 30%, o sea, 10 años, más de 10 años después, el 30%. Entonces, lo que yo quisiera decir, aprovechando la pregunta de Patricia, es que no nos engañemos. Esto evidentemente está muy bien, todo lo que se está haciendo, y hay que respaldarlo sin ningún ambaje. Pero aquí hay una tarea de fondo, va a costar mucho reformar la justicia, nos va a costar. Porque además, no solamente en términos, no solamente en términos económicos, en términos sociales, en términos de compromiso, nos va a costar mucho, porque al final del día lo único que tenemos es la justicia, para la inversión, para las personas que no tienen sino simplemente su trabajo, para todo, la justicia finalmente es la respuesta. Entonces sí hay organizaciones criminales, no una, sino organizaciones criminales en el Poder Judicial. Yo creo que los propios jueces lo saben, las propias autoridades lo saben, y lo importante es que revertamos esa situación, no a partir simplemente de casos puntuales, sino de una lucha estructural y de fondo. Ahora, defensor, pero es bien difícil sacar esas organizaciones criminales si no prospera el caso de la organización criminal de los cuellos blancos porque no parece, según la justicia española, haber indicios suficientes, cuando hay unos audios que son muchísimo más de lo que se puede decir de otras, ¿no? Entonces es un poco, como decía Patricia, bien desalentador este resultado judicial en España y qué perspectivas, en todo caso, qué alternativas tenemos pensando en esta lucha anticorrupción, justamente en la línea de lo que usted dice, de que hay que casi que refundar para extirpar esas no una, sino varias organizaciones criminales en la judicatura peruana. En primer lugar, el partido no está perdido en relación a Inostroza. Como dije hace un momento, esto a la luz de nuevos hechos, a la luz de mayores investigaciones, este tema se puede retomar. Pero hace un momento acabo de señalar que no hay una organización criminal. Créanme que probablemente si vamos a varios distritos judiciales vamos a encontrar organizaciones criminales. De manera que esta supuesta derrota, no descalifica ni nos saca del carril para poder luchar contra toda esta corrupción que puede existir en todo el sistema judicial. Por lo tanto, esta tarea hay que hacerla. Y uno de los primeros pasos es la creación
de la Junta Nacional de Justicia. Recordemos que no tenemos órgano de control de los jueces, no tenemos. No hay manera de que haya corrupción en el Poder Judicial eficiente para los fines de los corruptos y los corruptores si es que no se trabaja en red, porque tu caso finalmente va a seguir subiendo, lo va a ver alguien más, se necesita 2 de 3 en una sala, 3 de 2, es decir, se necesita trabajo en equipo para ser corrupto dentro del Poder Judicial. La lógica misma de cómo funciona la justicia, que está muy bien porque así se hizo para que no, justamente las cosas no dependieran de una persona, da cuenta de que son personas que trabajan, se coluden, hacen que el caso llegue a tal sala, con tales jueces, pero repito, el Estado no se podía dar el lujo de perder esa ficha en el caso de la extradición de César Nostroza, y la resolución española es durísima. No hay ni un solo indicio claro de que el señor pertenezca a una banda criminal. Sí, sin duda el caso es emblemático, pero la mayoría de casos terminan en las Cortes Superiores de determinados distritos judiciales. No es que todos lleguen a la Suprema. Y repito, el caso es emblemático y no está perdido, pero la tarea, como digo, es mucho más profunda y mucho más extendida y hay que encararla. Doctor Gutiérrez, permítanos invitarlo a hacer con nosotros una pausa de la media hora y retomamos luego esta conversación para que nos cuente cuál es el calendario que tenemos delante para la creación de la Junta Nacional de Justicia. 8:29, titulares de la media hora. La justicia española aprobó la extradición del ex juez César Nostroza por los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible. El Poder Judicial evaluará hoy el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Susana Villarán en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht y OAS. El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, consideró que 36 meses de prisión preventiva es un exceso para cualquier persona y que es una ley que debe modificarse. Esta madrugada inició en diversas regiones el paro agrario convocado por gremios agropecuarios. En Piura, Cusco y Puno se reportaron múltiples bloqueos de carreteras. Falleció el diputado argentino Héctor Olivares, que fue baleado en los exteriores del Congreso. La policía ya capturó a 6 implicados en el atentado. Alianza Lima derrotó 3-2 a Melgar en Matute en un partido por la fecha 13 de la Liga 1. Si tienes un negocio propio, es muy importante que te formalices. Las ventajas de la formalización son muchas. Entre ellas es que podrás empezar a generar un historial crediticio. Si no estás formalizado, no podrás tener acceso a préstamos que te generen un capital de trabajo. Y poco a poco, tu negocio no será ni escalable ni sostenible. Lo importante de esto es que siempre pensemos en formalizarnos. Esto tampoco es para que te asustes, porque vas a empezar a pagar impuestos y esos impuestos van a salir de los ingresos que tú tienes hoy día. Para esto tienes que asesorarte en el Ministerio de la Producción y en otras instituciones que van a formalizarte muy barato. El establecer una empresa, el poder crear una empresa muchas veces no te cuesta más de 500 soles. Infórmate y formalízate lo más pronto que puedas. RPP, confianza por todos los medios. Radio Oxígeno. Son las 8:32 de la mañana en el Perú, 4:32 en España. Tomamos contacto ahí con el abogado del ex juez supremo César Nostroza, doctor Guillermo Ruiz. Señor Ruiz, buenos días o buenas tardes. Buenos días, Fernando.
Bueno, reacciones ante la decisión de la justicia española, principalmente que se concede la extradición al Perú, pero no por todos los cargos presentados por el Perú, sino por 3 sobre 4. Exacto. Bueno, es una justicia que para nosotros es parcial porque entendíamos que no procedía la extradición por ningún motivo, pero bueno, nos queda el recurso de súplica que esperamos que tenga algún efecto en el pleno de la Sala de la Audiencia Nacional. Es en cierta parte una pequeña alegría, pero por otra es una preocupación. El recurso de súplica, tengo entendido que se demora 3 días, doctor Ruiz, sí. Y que ustedes estarían pidiendo que se le, o sea, que no sea, se le impida la extradición por todos los cargos. Eso es. Por todos los cargos. Nosotros solicitaríamos eso y eso es una reunión, ahora mismo no sé de cuántos jueces se compone el pleno de la sala, no recuerdo, pero estará alrededor de los 15 y entre ellos decidirán si tenemos razón o no. También existe, el Estado peruano va a apelar para que se le incluya el delito de organización criminal. ¿Nos podría explicar cuáles han sido los criterios de la sala para desestimar el delito de organización criminal? Bueno, miren, es que sinceramente me han llamado, como ustedes cubren la noticia con tanta urgencia, a mí me ha llegado la resolución cuando abandonaba mi despacho y no he tenido ocasión, lamento decirlo así porque me gustaría comentarlo con ustedes, pero no he tenido ocasión de poder leerla. Acabo de llegar a mi despacho y no he tenido ocasión de verlo, solo he conocido el fallo. Cuando vio usted el cuadernillo de extradición, ¿le parecía que ese caso no era sólido? Usted, su interpretación. Exactamente. Nosotros, uno de los puntos fuertes que entendíamos que teníamos a nuestro favor es que el cuadernillo de extradición estaba bastante cojo en cuanto a la definición de los hechos. Y íbamos al punto principal, que es que no existe, o sea, no son los hechos imputados al señor Inostroza delito en España. En el momento en el que no son delito en España, no se le podría entregar. Y esa va a ser nuestra misma alegación para el Pleno para que vuelvan a valorar lo que ha decidido la Sala, que hay que destacar que ha llevado a cabo una sentencia con gran prudencia, porque han pasado muchos días y sabemos perfectamente que han estado estudiando el total de la causa, que son más de 1.200 folios. Doctor Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes allá, buenos días acá. Yo quería preguntarle, nosotros en el Perú hemos escuchado francamente con indignación los audios del señor Inostroza, donde se puede escuchar claramente una coordinación a diversos niveles judiciales para, digamos, torcer la justicia. Si eso no es organización criminal, ¿cuál sería el estándar en España para que se pueda entender que hay una organización criminal? Vamos a ver. Yo, empezando por el principio, yo entiendo que los audios, tal y como se han ido liberando, fuera de contexto y sin las conversaciones completas, pues permiten entender que uno está frente al mismísimo diablo. Pero es que no es así. Entonces, en España las condiciones de la organización criminal son bastante similares a las de Perú. ¿Qué sucede? Que con eso que estamos diciendo de que los audios tienen un contenido que fuera de contexto, claro, si ponen el trocito en el que se dice una cosa y no se explica el resto, puede parecer que existe una coordinación o puede parecer aquello y lo otro. Los audios que han venido para ser valorados por el Tribunal Español no permitían entender que existiera una organización criminal, ni tampoco los hechos descritos físicamente, literalmente. Con lo cual, el Tribunal Español tenía que plantearse si cabía extraditarle o no por banda organizada y no hay pruebas, no hay hechos, no hay nada. Junto con eso, no olvidemos que pusimos también de manifiesto las vulneraciones formales del procedimiento del antejuicio político, cómo se ha modificado la acusación del señor Inostroza por parte de la Fiscalía sin contar con lo que ya había previsto el Congreso. Sí, justo. Entonces, yo le quería preguntar, ¿qué tendría que probar el Estado peruano para que la justicia española diga sí, esto es una organización? No tiene, claro, no hace falta que lo pruebe. De hecho, se enfadan mucho los jueces cuando, me imagino que en Perú también, pero aquí en España cuando se trata de extradiciones y los abogados intentamos hacer el juicio aquí, te dicen, no, oiga, esto en el Estado requirente. Entonces, el Estado peruano no es que deba aprobar, el Estado peruano tendría que haber aportado suficientes datos, indicios, hechos que permitieran al juez español tomar una decisión sensata. No,
Tengan en cuenta que el proceso de extradición, el objeto que tiene es que el Estado, que cada Estado, no se convierta en cómplice de un delito más, o sea, que sea la detención ilegal de un ciudadano, un juicio ilícito Entonces, el juez español tiene que plantearse, oiga, ¿hay suficiente material para enviarlo? ¿Realmente me han acreditado que haya indicios de este delito? En nuestro caso creemos que hemos conseguido acreditar que no los había. Y esta ha sido la resolución. Muchas gracias, señor abogado Guillermo Ruiz, abogado defensor de César Inostroza. Vamos a ver lo que el procurador Amado Enco dice respecto a lo que acaba de oír con nosotros y con ustedes, formulado por el abogado defensor. Señor Amado Enco, buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuéntenos, por favor, cómo reacciona usted ante lo que sabemos que ha decidido la justicia española en esta primera instancia. Bueno, corrijo el saludo, que buenos días, en realidad estamos acá en el Perú, ¿no? Gracias por la llamada. Pues bien, mire, hemos analizado la resolución que ha dictado la sección primera de la Audiencia Nacional de Madrid. En principio, satisfechos, digamos, porque también había la probabilidad de que denegasen la extradición por todos los hechos planteados. Han autorizado la extradición por 4 hechos que configuran delito de tráfico de influencias en la legislación penal española. Y efectivamente, ¿no?, a criterio de la Sala Penal, en el extremo de delito de organización criminal, han encontrado algunas observaciones, ¿no?, que a nuestro juicio podrían evidentemente ser materia de un reexamen en una segunda instancia. Pero estamos evaluando en este momento con nuestros abogados contratados en Madrid para poder tomar las decisiones pertinentes al respecto, ¿no? Lo que preocupa, doctor Enco, es que el hecho, en este caso en particular, en otros se puede discrepar si hay organización criminal o no, pero en este caso en particular, dada la manera como se actuaban los cuellos blancos dentro del sistema judicial, el hecho de que el Estado no pueda acreditar ese delito ni remotamente, según lo ha señalado la justicia española, no hay ningún indicio, dicen, que pueda justificar esa acusación. Debilita muchos casos en el Perú. Y yo le pregunto, porque el señor Arturo Ventura Puchel, que es el representante de su estudio contratado por el Estado peruano en Madrid, nos contaba tan suelto de huesos que sí, pues que no había encontrado ningún indicio. ¿Cómo es así? ¿Cómo ocurre algo como eso? A ver, un cuaderno de extradición no tendría, supongo que pasa por varias manos, pasa por este estudio que lo revisa. No, nadie les dice en el camino, y esto la verdad que está un poco flojillo, por acá no van a sacar nada. Mira, comprenderás que, digamos, que hacer alguna alegación, estimada Patricia, de esa naturaleza, ciertamente no es precisamente la estrategia que desplegamos los abogados en un caso tan importante, ¿no?, como este, pero creo que un par de precisiones vale la pena hacer a partir de la reflexión que has hecho, ¿no? Primero, efectivamente, son 2 aspectos fundamentales que la Sala Penal desarrolla en su resolución para, por ahora, denegar el pedido de extradición en ese extremo. Uno de ellos, efectivamente, ellos sostienen de que la imputación, el desarrollo de la imputación de hecho de organización criminal que se plantea en la formalización de investigación del fiscal peruano, el fiscal supremo, hay una descripción bastante genérica y que, a juicio de las autoridades españolas, no se acompaña la suficiente evidencia para poder contrastar con la imputación. Bueno, ese es un criterio, digamos, que puede ser que a nuestro juicio es debatible, ¿no? A nuestro juicio sí existen elementos que dan pie al inicio, por lo menos, de una investigación penal contra Inostroza por el delito de organización criminal. Pero el otro punto en el que las autoridades judiciales de España por ahora se han basado para denegar ese extremo del pedido de extradición es que, digamos, reparan en el proceder del Congreso de la República del Perú. Ellos dicen, ¿cómo es posible que un tipo penal de organización criminal, digamos, haya sido materia solamente de acusación por parte del Congreso en contra del señor Inostroza y no contra los otros presuntos integrantes de dicha organización? Y lo mencionan específicamente, la decisión del Congreso respecto a la exclusión o no acusación o formalización en respecto a los ex consejeros del CNM. Nosotros hemos sostenido siempre que esta lamentable decisión del Parlamento peruano
iba a generar una dificultad en el trámite de extradición de Inostroza, ¿no? Entonces, y ahora precisamente lo vemos reflejado en una resolución. Pero eso lo que usted lo está diciendo es gravísimo. O sea, el hecho de que el Congreso se negara a investigar como parte de una organización criminal a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura ha terminado rebotando como argumento para que la Fiscalía española, para que el juez español decida que no forma parte, que eso no está bien sustentado, digamos. Así es, lo que usted refiere es exactamente lo que se dice en la resolución del Tribunal Español. Esto lo había advertido la Procuraduría en su momento, Patricia. Si ustedes pueden revisar nuestras intervenciones, habíamos manifestado que efectivamente esta decisión del Parlamento jugaba, digamos, o abonaba a favor de la defensa del señor César Inostroza. Y no encontrábamos otra razón, porque en el caso de los exconsejeros, incluso tienen igual o mayor nivel de información que los vincula con esta presunta organización que en el caso del señor Inostroza y Chávarri, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora tenemos que enfrentarnos, con estas observaciones. Estamos en este momento analizando detalladamente y viendo lo conveniente respecto a la posibilidad de impugnar este fallo y ver si es que eso se podría, digamos, revertir en segunda instancia. Pero también, Patricia, es importante mencionar lo siguiente. En realidad, el hecho de que ahora se haya denegado por la extradición por este delito no significa de que el Estado peruano pueda volver a formular un pedido de extradición por hechos vinculados a una presunta organización criminal, en tanto vayamos obteniendo en el trámite de las investigaciones mayor información que alcance evidencia de que efectivamente estos hechos son típicos. También la Procuraduría viene insistiendo ante el Parlamento a efectos de que puedan retomar la denuncia constitucional que en su momento incluso formuló el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en contra de los exconsejeros del CNM. Ello, por ejemplo, daría cabida y daría pie precisamente a insistir ante las autoridades judiciales de España en la extradición de César Inostroza por este delito tan grave, ¿no? Procurador, una pregunta. ¿Cuál va a ser la estrategia de la defensa peruana o de la Fiscalía española, si es que están en coordinación, para justamente llegar al estándar, no sé si la palabra es probatorio, porque estamos en un tipo de juicio muy particular, pero en todo caso para alcanzar el estándar que exige la justicia española en términos de el convencimiento a esa judicatura de que ha habido, de que podría haber justamente organización criminal? En efecto, en este momento, como usted comprenderá, estamos analizando la resolución que nos ha llegado hace escasos minutos, hemos sido notificados. Estamos analizando con nuestros colegas de Madrid para el planteamiento respectivo. Debo afirmar que efectivamente este extremo, por lo que ya acabo de manifestar en las dificultades de las investigaciones en el Congreso de la República, sabíamos que iba a ser la parte debatible, ¿no? Este es un tema debatible. La defensa de Inostroza considera que no cabría la extradición por organización criminal. La defensa del Estado peruano considera que sí. La Fiscalía de España, el doctor García, también considera efectivamente que procede la extradición por el delito de organización criminal. En consecuencia, vamos a fortalecer esos argumentos ante la segunda instancia. ¿No? De acuerdo. Pensamos que de la descripción fáctica de la formalización de investigación preparatoria y del periodo de prisión preventiva formulado en el Perú y de lo que se ha planteado en el periodo de extradición, a nuestro juicio aparecen elementos que permiten hacer un juicio de tipicidad apropiado en el tipo penal de organización criminal. Insistiremos en ese camino para demostrar ante la Audiencia Nacional, esta vez ya en pleno, es decir, van a haber más de 6 magistrados que van a revisar en toda su dimensión el caso de extradición y es la posibilidad de revertir este extremo de lo decidido por esta sección primera en lo penal de la Audiencia Nacional, ¿no? Esperemos que den resultados esas iniciativas. Doctor Enco, una última pregunta. ¿Esto en qué puede afectar los otros casos en los que se siguen, en que habría de miembros que formaban parte de esta organización criminal, si está siendo excluido el señor César Inostroza? No afectan, Patricia. Nosotros, por supuesto, estamos seguros que los abogados defensores van a echar mano de esta primera decisión, pero las investigaciones en el seno nacional continúan y esta decisión no limita la labor de los fiscales para incidir en sus imputaciones por el presunto delito de organización criminal en contra de los demás procesados. Insisto nuevamente, las investigaciones probablemente arrojen mayores elementos, mayores indicios para reforzar esta imputación en contra de César Inostroza, y si es que por ahora esta decisión se mantendría en las autoridades judiciales de España, insistiremos
en el futuro con algún pedido de ampliación de extradición. También debo recalcar, estimada Patricia, y a los amigos de RPP, que está en curso en este momento la posibilidad de ampliar la extradición por un delito sumamente grave en el que ha incurrido el señor César Inostroza en la frontera del Perú. Recordarán que hace poco se ha pedido prisión preventiva por 36 meses contra Inostroza y que se le formalice una investigación preparatoria por el delito de cohecho activo, por haber sobornado a ex funcionarios de migraciones para acceder a una salida fuera del país. Ese hecho tiene suficiente material probatorio y estamos seguros que va a proceder también una extradición y estaremos seguramente en los próximos meses planteando nuevamente ante las autoridades de España una ampliación de extradición también por esos hechos. De acuerdo, muchas gracias, señor Amado Aínco, procurador, es decir, defensor del Estado peruano. Vamos a hacer una pausa, retomaremos nuestra entrevista con el defensor del pueblo, que nos dará su opinión también sobre los últimos desarrollos judiciales del caso César Inostroza, que será, por decisión de la justicia española, extraditado a nuestro país. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 13 de mayo, en 1917, se produce en una pequeña localidad del distrito de Santarém, Portugal, la primera de 6 apariciones de la Virgen de Fátima ante 3 pastores, Lucía, Francisco y Jacinta. Los pastores cuentan que en estos encuentros, ella les habla de la importancia de rezar el rosario y de construir un santuario en ese lugar, y les revela 3 misterios: la visión del infierno, la reconversión de Rusia y un tercero, revelado por el Papa Juan Pablo II en el año 2000, el cual hacía referencia al atentado producido contra él en 1981. 33 años más tarde, un día como hoy, en 1950, nace Stevie Wonder, famoso cantante y compositor afroamericano de Estados Unidos. Debido a su ceguera, se inclina desde muy joven por la música. Comienza a tocar la armónica a los 5, aprende piano a los 6 y batería a los 8, lanzando su primer disco a los 12 años. Su enorme talento y vertiginoso éxito le han valido 26 Grammys y más de 100 millones de discos vendidos, llegando incluso a formar parte del Salón de la Fama del Rock and Roll. Esto sucedió un 13 de mayo, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. RPP, confianza por todos los medios. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp
951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. No hay una fórmula mágica para que puedas organizar tus gastos. Sin embargo, te propongo esta estructura simple para que tengas una forma más adecuada de organizar tu dinero. El 10% de tu remuneración, guárdalo y ahórralo. El 20% utilízalo en tus metas de felicidad, en lo que te haga feliz, en tus gastos personales. El 30%, si tienes créditos pendientes o a lo mejor un alquiler que pagar, debe ser destinado para ese rubro. Y el 40% para lo que se conoce como gastos básicos. La comida, la alimentación, la luz, todo lo que necesitas para vivir día a día. Es muy importante que plantees una estructura y que esta estructura se adecue a tu realidad personal. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Son las 8:50, estamos en los estudios de RPP con el Defensor del Pueblo, que ha escuchado con nosotros los diferentes puntos de vista respecto de lo decidido por la justicia española en el caso del ex juez César Inostrós. Su opinión, por favor, sobre lo que ha escuchado tanto Amado Enco como el abogado defensor, para hablar ahora sí sobre la Junta Nacional de Justicia. Bueno, yo me quedaría con dos puntos que de alguna manera ya los hemos abordado. Primero, que el hecho de que Inostroza no venga extraditado por delito de organización criminal no necesariamente afecta a toda la organización criminal. No obstante que, desde luego, los abogados y algunos juristas pueden opinar lo contrario. En una organización, el hecho de que el cabecilla muera o el que no se pueda probar o que desaparezca, no desaparece la organización criminal. Me parece importante que el procurador haya subrayado este tema. Y en todo caso, también lo habíamos dicho hace un momento y el procurador también lo ha sindicado, es que en el futuro, con mayor investigación, mayores hechos, podrá ampliarse la extradición. En todo caso, lo que es urgentísimo es que exista una Junta Nacional de Justicia que nombre jueces, que sancione jueces y, entre otras cosas, para ver la urgencia de los casos que estamos comentando. Cuéntenos qué se ha hecho hasta ahora y cuál es el calendario que tenemos por delante. Bueno, lo que le puedo decir es que hay 120 candidatos que se han inscrito digitalmente a través de la web y de los cuales 40 y tantos, menos cerca de 50, han alcanzado su recaudo documental que acreditan esa inscripción. El plazo para poder enviar los documentos físicos es hasta el martes 14. El 15 sabremos cuántos se han inscrito debidamente, cuántos serán el total de candidatos. El día domingo es el examen de conocimientos. Permítame unos segundos para referirme al examen de conocimientos. No estamos hablando de un examen escolar o universitario, estamos hablando de un examen que básicamente busca que el candidato, el postulante, pueda conocer, por ejemplo, cuál es la realidad del sistema de justicia y cómo se ve él en el sistema de justicia, cuáles son los principales problemas de justicia, cuál es la institucionalidad, cuál es cómo es que funciona el sistema de justicia en la medida en que él va a ser un protagonista en el sistema de justicia. Y desde luego también algunas materias como derecho administrativo sancionador, en la medida en que van a haber procesos disciplinarios y por lo tanto debe conocer siquiera registros conceptuales básicos de lo que es el proceso administrativo sancionador. También algo de gestión pública, porque son funcionarios públicos y alguien que está en la función pública pues no puede estar divorciado de cómo es que funciona el aparato
aparato público. Y desde luego conocer el derecho constitucional, porque digamos que es la base de todo el sistema jurídico en el Perú. ¿Cómo interpretan las declaraciones del presidente del Poder Judicial, el señor José Luis Lecaros, que dijo el día de ayer que se siente decepcionado por la lista de nombres que han aparecido como candidatos, porque no hay ningún jurista reconocido, dice él, y que esto debió haberse hecho por invitación? Es complicado que el presidente del Poder Judicial declare algo como esto en estas circunstancias. A ver, dos cosas. En primer lugar, nosotros trabajamos dentro del marco que nos establece la ley. A nosotros nos hubiera gustado que la ley fuese diferente. He escuchado... También. Sí, nos hubiera gustado, creo que a todos nos hubiera gustado que la ley fuese diferente para poder estimular, incentivar, animar a que otras figuras también puedan participar. Yo no quiero descalificar para nada a quienes que se han presentado. En el camino veremos cuál es su conocimiento, su calado jurídico, su idoneidad moral. Todos están en la misma línea de base para mí y para todos los miembros de la comisión especial. Entonces nos hubiera gustado, decía, que la ley fuera diferente y que no nos pongan los parámetros que nos han puesto y que tampoco tengamos la urgencia, porque estamos en una situación de urgencia. Entonces, dentro de las limitaciones se está haciendo, creo, un buen trabajo y todos están contribuyendo en esa dirección. ¿Pero le parece que la lista es pobre? Creo que usted me puede exonerar de que yo responda esa pregunta. No, debiera haber dado una respuesta más. ¿Cuándo tendremos Junta Nacional de Justicia instalada y funcionando? El 19 de julio tendremos Junta Nacional de Justicia. Funcionando, y permítame señalar que este proceso da varias garantías. Por ejemplo, hay una prueba de confianza o pruebas de confianza que tienen que ver con declaración de interés, declaración patrimonial, evaluaciones psicológicas que nos permitan conocer la idoneidad, la estructura de la personalidad de el postulante. En realidad se ha hecho un trabajo bastante serio. Desde luego, como lo señalan ustedes, nos hubiera gustado que más personalidades participen, pero es lo que hay. Con este equipo de personas que se han presentado, vamos a tratar de sacar lo mejor para la institución. Bueno, que no se queje mucho el presidente Lecaros, puesto que 120 es más o menos el número de los que se presentan cuando hay vacantes en la Corte Suprema que él preside. De manera que estamos en el estándar nacional. Muchas gracias por su presencia y por sus luces sobre el caso Inostroza, para el cual no se le había invitado, pero que nos ha resultado sumamente útil. Muchas gracias. Son las 8:59, vamos a dar titulares de la hora y retomamos ampliación de noticias.